¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos leyendo hoy el capítulo número 18 de San Juan, donde se nos relata la traición y el arresto de Jesús. Después de que Jesús terminó de orar, fue con sus discípulos a un jardín que estaba junto al arroyo de Cedrón. Judas Iscariote había prometido traicionar a Jesús. Conocía bien el lugar donde estaban Jesús y los otros discípulos, porque allí se habían reunido muchas veces. Entonces llegó Judas al jardín con una tropa de soldados romanos. Los acompañaban unos guardias del templo que habían sido enviados por los sacerdotes principales y por los fariseos. Iban armados y llevaban lámparas y antorchas. Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Cuando los vio venir, salió a su encuentro y les preguntó: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron. Jesús les dijo: Yo soy. Los soldados y los guardias del templo cayeron de espaldas al suelo. Entonces Jesús volvió a preguntarles: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret, respondieron de nuevo. Ya les dije que soy yo, contestó Jesús. Si es a mí a quien buscan, dejen ir a mis seguidores. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el mismo Jesús había dicho: no se perdió ninguno de los que me diste. En ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes. De inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada. Si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir? Los soldados de la tropa, con su capitán y los guardias del templo, arrestaron a Jesús y lo ataron. Primero lo llevaron ante Anás, el suegro de Caifás, que ese año era el jefe de los sacerdotes. Tiempo atrás, Caifás les había dicho a los jefes judíos que les convenía más la muerte de un solo hombre con tal de salvar a todo el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Como el otro discípulo conocía al jefe de los sacerdotes, entró con Jesús en el palacio de Anás. Pero al ver que Pedro se quedó afuera, salió y habló con la muchacha que cuidaba la entrada para que lo dejara entrar. Ella le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los seguidores de ese hombre? No lo soy, respondió Pedro. Como hacía mucho frío, los sirvientes del jefe de los sacerdotes y los guardias del templo hicieron una fogata para calentarse, y también Pedro se acercó a ellos para hacer lo mismo. El relato continúa durante todo el capítulo 18. Nosotros tenemos el falso juicio que le hacen a Jesús, lo llevan ante el jefe de los sacerdotes y después también Jesús es llevado frente a Pilato para que declarara si era verdad las acusaciones que los judíos le hacían. Pero tal vez en este relato hay algo que nos llama mucho la atención también, y es el cumplimiento de lo que Jesús le había dicho a Pedro. Pedro, antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Lo vemos a Pedro y a otro discípulo que probablemente haya sido Juan, que entraron al lugar a donde habían llevado a Jesús. Una muchacha le sale al encuentro a Pedro y le dice: también tú estabas con él, y Pedro lo negó. Y otra persona más al rato le vuelve a insistir a Pedro que era uno de sus discípulos, pero Pedro lo volvió a negar. Y por tercera vez le insistieron diciendo que él también había estado con Jesús, a lo que Pedro maldijo y se enojó y dijo que él no había estado en ningún momento a Jesús, que no lo conocía, juró y maldijo no conocer a Jesús. Dice la Biblia que después de eso el gallo volvió a cantar y Pedro se acordó las palabras que Jesús les había dicho, así que salió afuera de ese lugar a donde estaba Jesús arrestado y lloró amargamente, porque este hombre, este discípulo que enfáticamente había prometido dar la vida por Jesús, ahora lo estaba negando. Cuando Jesús se lo advierte, Pedro está delante de los demás discípulos y le dice: Señor, aunque todos ellos te negaran, yo no te voy a negar. Cuando Jesús le dice: sí, Pedro, me vas a negar, Pedro es como que le toca el orgullo Jesús a Pedro, y Pedro reacciona más enfáticamente: Señor,
estoy dispuesto a dar la vida por vos. Pedro creía que él estaba dispuesto a dar la vida por Jesús. Pedro creía que él nunca le iba a fallar a Jesús. Pedro de alguna manera sentía orgullo de su fe, de su compromiso con Jesús, de su fidelidad. Él creía que nunca iba a fallar. Él era ese tipo de personas que decía, a mí no me va a pasar. Y la verdad es que a Pedro le pasó. Y a lo mejor a vos y a mí nos pasó lo mismo, que prometimos que nunca le íbamos a fallar a Jesús y sí le fallamos. Tal vez dijimos, a mí nunca me va a pasar eso y nos terminó pasando. Pero quiero decirte algo, que así como Pedro se arrepintió y lloró y fue restaurado después por Jesús, así vos y yo también podemos ser restaurados por Jesús. Yo sé que cuando uno le falla a Jesús, uno se siente muy triste y se siente mal, porque no queremos fallar a Jesús. Pero la buena noticia es que aún después de haber fallado a Jesús, si nos arrepentimos de corazón, podemos encontrar en Él el perdón y la restauración. Y es admirable ver que este hombre que hoy está negando a Jesús, 40 días después, está siendo usado por Dios de una manera poderosa. Así puede ser con tu vida y con la mía. Si nos arrepentimos de corazón, Jesús nos perdona y Él puede usar nuestra vida poderosamente, aún a pesar de que nosotros en el pasado le hayamos fallado. Que Dios te bendiga. Te animo a completar la lectura de este capítulo y a pensar en la restauración de Pedro, porque también puede ser la restauración de tu propia vida. Que Dios te bendiga.